Trabajo con textos. Se realiza el ingreso de datos del paciente en la solapa paciente con sus diferentes ventanas: identidad, historia e ingreso de imágenes. Usted puede editar los datos ya guardados de un paciente. Ejemplo: nombre, cédula y fecha de nacimiento. Luego se actualizan los datos oprimiendo el botón Guardar en la zona de funciones de la barra multimedia del MED21. También puede editar la historia del paciente en sus diferentes modalidades, que son controles sucesivos y la historia de primera en el cuadro de texto de historia. A continuación, se creará un nuevo paciente. Esta función se activa desde 3 sitios diferentes. Desde la barra multimedia con su función Agregar nuevo paciente. Desde el botón Agregar en la zona de botones generales, que además contiene el botón Ayuda y Salir del sistema. Y desde el menú Paciente con su función Nuevo. Se crea entonces la historia con el número 3. Y se procede a introducir datos de identidad, comenzando por los imprescindibles para el sistema: apellido y nombre, que son estrictamente necesarios en cada paciente. Luego se continúa con los datos opcionales: cédula, sexo, estado civil, lugar de nacimiento y fecha de nacimiento, que posee un sistema de selección visual del mismo, permitiéndole desplazarse a través de los meses, oprimiendo los botones de flecha hacia atrás y adelante. Y a través de los años, oprimiendo los bordes de la barra de desplazamiento ubicada en la parte inferior de la ventana. Una vez seleccionada la fecha, se oprime el día exacto y el sistema calcula la edad del paciente de acuerdo a la fecha del sistema. También puede escribir la fecha de nacimiento manualmente, con las sintaxis que aparecen en la casilla. Luego escribe la dirección, ocupación, teléfono, email y paciente referido por, para posteriormente guardar estos cambios oprimiendo el botón Guardar cambios en la barra multimedia del MED21. A continuación, nos desplazamos a la ventana Historia para introducir los datos médicos de este paciente. Al crear nuevo paciente, a este se le asigna una nueva historia de primera que aparece en el cuadro de historia, donde se deben escribir los datos médicos. Esta escritura puede ser manual, aunque el modo correcto de hacerlo con MED21 es usando la historia especializada y las funciones que para dicha escritura posee el sistema. Podrá acceder a esta historia especializada en la zona dispuesta para esta función, ubicada a la derecha del cuadro de texto de historia. Esta zona permite acceder a la historia de dos formas: modo texto, oprimiendo el botón Historia, Items, donde aparece toda la historia especializada en orden ascendente, es decir, desde el último ítem hasta el primero. La forma gráfica se evidencia en los iconos de historia que se encuentran en esta zona, donde cada uno posee un tooltip que se corresponde con el ítem de historia especializada. Se procede a activar el primero, que se corresponde con el motivo de consulta. Una vez realizado este proceso, se activa la ventana de escritura de ítem de historia. En este caso, existen algunos motivos de consulta previamente configurados, mostrando la escritura de los 5 primeros motivos de consulta guardados. A continuación, se oprime el primer motivos de consulta guardado y lo escribimos en la historia del paciente, oprimiendo el botón Agregar texto. A continuación, procedemos de la misma forma con el siguiente punto de la historia médica especializada: la enfermedad actual. En este caso, activamos el primer ítem guardado de la misma y luego procedemos a editarlo, modificándole algunos puntos para posteriormente agregar este texto a la historia del paciente. Luego procedemos con antecedentes personales, antecedentes familiares,
examen clínico, lente que usa, diagnóstico. Procedemos a guardar estos cambios en la historia de primera, oprimiendo el botón Guardar ubicado encima del cuadro de texto de historia. Al encontrarse en una historia que, por ejemplo, ya posee motivos de consulta y oprimimos este icono en la zona de la historia especializada, no se activará la ventana de escritura de ítems de historia. En este caso, la función que realiza el sistema es desplazar la historia médica hasta motivo de consulta para que el usuario lo visualice o edite directamente. Ahora procedemos a crear un control sucesivo del paciente, oprimiendo el botón Agregar control, el cual lo crea asignándole la fecha actual del sistema y mostrando su acceso en la barra de controles ubicada encima y a la derecha del cuadro de texto de historia. Se procede a escribir datos en este control de la forma antes descrita. Y se guardan estos cambios en el control oprimiendo el botón Guardar. Ahora se escribe un ítem de historia desde la ventana de ítem de historia en modo texto, seleccionando campo visual. Se puede eliminar el control actualmente seleccionado oprimiendo el botón Eliminar. La historia de primera solo se elimina cuando se borra totalmente al paciente. Selecciono como caso de trabajo motivo de consulta, donde activando la casilla selección acumulativa, el texto contentivo en los ítems guardados se va activando. No sustituye al que está en el cuadro de texto, sino que se agrega al que está allí acumulándose. Al desactivar la selección, se evidencia el comportamiento predefinido no acumulativo. Ahora escribimos un motivo de consulta que no se encuentra grabado con la intención de guardarlo para su uso en diferentes pacientes. Oprimimos el botón Guardar y aparece una nueva ventana con los datos de los ítems de historia asociados al motivo de consulta. Esta ventana le permite agregar nuevos ítems de historia, eliminar ítems, cancelar esta ventana y guardar los cambios realizados. Agregamos una nueva casilla para guardar nuestro nuevo ítem de historia, pérdida total de la visión. A continuación, verificamos que la nueva casilla es la que se encuentra seleccionada en negro y procedemos a escribir la etiqueta o tooltip de este motivo de consulta. En este caso, se colocará ceguera para diferenciarlo de su contenido. Oprimimos el botón Guardar y aparecerá el ítem ceguera en el cuadro de la derecha de la zona del ítem de historia. Luego, activo esta función para verificarla, pero antes oprimo el botón Limpiar texto para dejar el cuadro de texto vacío. Ahora oprimo la fila con la etiqueta ceguera, verificando que en el cuadro de texto aparece el texto guardado. También es posible ubicar velozmente un ítem de historia buscándole por sus primeras letras, escribiéndolas en el cuadro inferior de la ventana. Por último, escribimos el texto en la historia de paciente y guardamos los cambios. Recuerde que puede acceder a más de 30 ítems de historia desde la ventana de listado en modo texto de ítems de historia. Otras funciones de la barra multimedia de Med21 son ir hacia paciente previo o paciente siguiente y también eliminar paciente.